Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sin Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Vivian. Y yo soy Laura y hoy vamos a hablar del Papa Francisco, porque murió hace poco. Porque murió hace poco y porque era un hombre increíble. Bueno, sí, también. Sí, no solo. Se Sí, murió. no es solo por eso, es verdad. Pero pues es que sí murió hace muy poco y aparte, no sé, alguien estaba diciendo, por ejemplo, de una predicción, como de una nena que hace predicciones como astrológicas y tal, y que el 21 de abril, o sea, que él se iba a morir ese día, mejor dicho. Ella dijo que se iba a morir ese día y se murió. Sí, entonces, y viene esta predicción de Nostradamus, creo, del que viene el Papa Negro. Pero eso no lo habían dicho igual antes. No, O sea, yo llevo o sea, como muchos años escuchando que eso va a pasar, pero bueno. pero parece que ahora sí. Parece que ahora es real. Ahora es el momento. Pero sí, a mí siempre me ha dado como curiosidad Papa Negro, ¿en qué sentido? ¿Negro en la raza negra o negro en su espíritu? O ambos. No, Hay mentiras. uno ahorita, es que eso igual es toda una novela dentro de lo que viene ahorita. Nosotras estamos grabando esto hoy, pero el conclave inicia el 7. Entonces esto saldrá ya cuando de pronto ya se haya elegido un papa, que no lo sabremos. O bueno, en fin. Entonces todo es una novela porque van llegando los cardenales, van haciendo como suposiciones, así como cual presidente de Estados Unidos. Y de hecho hay dos personas negras como compitiendo por ser el próximo papa. Hay uno que es el que la gente dice que podría ser más bueno, como un poco más cercano a la filosofía de Francisco, y otro que parece súper facho. Sí, eso han dicho mucho, no sé, y que también está como muy opcionada. También puede que se meta un poco dentro de esas dinámicas en las que parece que está volviendo el mundo, que es al fascismo y a Es que las sí, ideas ultraconservadoras, maybe. justo la posición de Trump hace que también muchos empiecen a pensarlo por ese lado. O sea, como esto es lo que viene un poco y bueno, y vienen después de un montón de decisiones y políticas, por decirlo así, del Papa Francisco que al mundo pues no le gustaron, a muchas élites e incluso dentro de la iglesia no les gustó. Pero bueno, decidimos hablar de este buen hombre en todo el sentido de la palabra, no desde un punto religioso porque hay que ser sinceras y pues nosotras yo creo que por un lado no nos interesa y por otro no somos expertas en esto. Y No solo no somos expertos, creo que no sabemos nada de religión. Solo sabemos que existe la iglesia católica. y muchas, pero más, sí, en fin. Es difícil, o sea, y es un tema que yo creo que igual no nos interesa y como que no nos genera la pasión propia para hablar de eso, para estudiar. En todo caso, este señor, el Papa Francisco, sí nos interesa mucho como persona, como individuo. Como personaje, pues. Sí. Sí, pues personaje igual para la iglesia católica, que yo creo que todos sabemos que la iglesia católica, pues históricamente ha tenido un montón de problemas y de ahí nacen como también muchos inconvenientes dentro de la sociedad, como que no se acepte a los homosexuales, que haya una discriminación todavía con las mujeres, etcétera. Hay cosas muy malucas que han salido igual de la iglesia católica como institución, sin dejar atrás, obviamente, todos los problemas internos que tiene la Iglesia Católica con la mafia, específicamente el Vaticano, y con, obviamente, pedofilia y demás cosas malucas que ya sabemos. Pero para hablar del Papa Francisco, pues es importante mencionar que el Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano. Sí. Sí, el primer jesuita en ser papa y el primero que eligió el nombre Francisco. Yo creo que todos sabemos que hay varios como Juan Pablo no sé qué, sí. Entonces, eso también es importante porque también el Papa Francisco tiene unos ideales muy apegados a lo que fue San Francisco de Asís y a lo que es incluso esta orden franciscana, a pesar de que igual él es jesuita, o sea, igual los jesuitas y los franciscanos tienen pues varias diferencias. Todas las órdenes tienen diferencias, obviamente. Todos van a la misma iglesia, todos tienen a Jesucristo en sus corazones y pues en su obrar,
pero hay diferencias como por ejemplo los votos de pobreza y cosas así. Esas decisiones de Bergoglio, cuando fue elegido papa, fueron muy discientes de lo que venía de su mandato. Porque, bueno, primero pues es argentino, es el primer papa latinoamericano, como tú dijiste, escogió el nombre Francisco y cuando salió al balcón en la Plaza de San Pedro, lo que dijo fue muy lindo, que dijo que los cardenales habían tenido que ir hasta el fin del mundo para encontrarlo a él. En ese momento, pues mucha gente estaba viendo este nombramiento porque es una cosa mundial, pero también lo estaba haciendo Wim Wenders, que es un director precioso que amamos muchísimo. Del que hablamos ya en algún capítulo, de los primeros de hecho. Él estaba viendo también esto y dijo, el Papa empezó increíblemente su mandato, o sea, todo lo que está diciendo es hermoso. En ese momento él no pensó que iba a poder hacer un documental sobre él, le habría interesado, él es como católico protestante, es raro, pero especialmente es como una persona muy espiritual, este hermoso director. Hasta que en un momento una de las personas del Vaticano lo llamó y le dijo como, ¿te interesa hacer un documental sobre el Papa Francisco? Y él como... ¿Y por qué escogieron a Wim Wenders? Muy raro, eso no lo sé, pero fue muy... que él quedó como... Depende, depende porque yo no voy a hacer un documental un poco propagandístico del Vaticano. O sea, si ustedes como que me dan la plata o los... O sea, si me contratan, pero puedo ser yo, todo bien. Y la persona le dijo como... O sea, no tenemos una manera de que lo hagas, solo queremos que tú lo hagas, pero no tenemos ninguna condición. Vaya. Ajá, puedes acceder a los archivos del Vaticano, del Papa, lo puedes acompañar, pues estás con él haciendo este documental, que Wim Wenders lo dice como esto no es un documental sobre él, sino con él. Entonces es un documental súper cercano con este increíble hombre. O sea, se unieron dos personas como de un espíritu maravilloso para hacer un documental que es muy, muy hermoso. Y este precioso documental se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra, que salió en el 2018. Ese es un gran documental y de hecho él es un gran director del que ya hemos hablado en capítulos anteriores, bueno, creo que en un capítulo en específico, que hablamos de una película maravillosa que se llama Perfect Days y cala muy bien con esa misma perspectiva que le da el documental con el Papa, porque es básicamente esta idea de la contemplación, del conocerse a uno mismo y de vivir con poco, que es como también una idea bien estoica, como habíamos hablado en ese capítulo. De Perfect Days. De Perfect Days. En ese documental, no, es que de verdad se lo recomiendo un montón. Además, uno llora y todo. Es tan potente. Siempre se ha dicho de Wim Wenders que hace unas películas y unos documentales con mucha alma, que uno puede de verdad sentir demasiado lo que hace este hombre tan precioso. Pero bueno, en uno de esos momentos del documental, el Papa Francisco lo está mirando a uno como a los ojos. Wim también usó una técnica muy chévere en la que era, no sé, como un teleprompter, digamos, pero está la carita de él. Entonces el Papa siempre le está hablando a uno, mirando como a Wim, y ahí está la cámara, entonces tú sientes que te habla un poco. Sí, es muy cercano igual. Y en eso él dice que su papado se definió por la austeridad, porque él no usaba esos vestidos para súper lujosos que siempre usan ellos, o como se llamen. No usaba las coronas. Bueno, sí, eso, creo. Los vestidos. Pero sí, toda este espectáculo pues que ellos tienen y que viven además en una casa súper lujosa. Aparte, él vivía en un apartamento ahí en Santa Marta, le dicen ellos, como una residencia o algo así. Pero bueno, en todo caso él está hablando de eso y él dice que es muy importante para él que todos nos volvamos más pobres. Lo dice así específicamente. O sea, que de verdad en todo momento nos pensemos más pobres, que cómo es posible, lo que también sabemos, que el 20% de las personas tiene la riqueza del mundo y las otras personas a veces no tienen que comer. Sí, que eso es muy importante también dentro, primero pues de Perfect Days de nuevo, porque es básicamente como vemos que vive el protagonista, pero también, digamos, aquí viene el filósofo del que vamos a hablar hoy, que nos gusta mucho. Como aquí viene. Aquí viene, fin. Con toda la fuerza. Kame. Sí, sí. Que es Sócrates, de nuevo, volvemos con Sócrates, gracias Sócrates. En un texto que es muy importante dentro de su filosofía y que se presume que también es el que es más cercano realmente a Sócrates y no tiene tanto la manito de Platón.
que es la apología. La apología de Sócrates, sí es un texto temprano en los diálogos, y en esta es condenado Sócrates a muerte por 3 acusaciones principalmente, que son una, Son chistosas. corromper a los jóvenes. La segunda es incitar a la creencia de otros dioses, sino los que Atenas debería creer, en los que Atenas debería creer. Y la tercera por ser sofista, básicamente. Sí, como dicen que hacer el argumento más débil un argumento fuerte, algo Ajá, así. exacto. Que es Sí, tal cual lo básicamente ser dicen un eso. sofista. Sí, algo así. Que ahí empiezan a atacar también a Anaxágoras y a un montón de sofistas. De sofistas. Y bueno, obviamente como que para Sócrates eso fue como, ¿qué está pasando? Esto no es así. Entonces él empieza como la discusión contra Meleto, que es el que hace las acusaciones, y contra los, pues como contra el jurado de los atenienses. Y bueno, finalmente pues lo condenan a muerte, y ahí Sócrates va a lanzar muchas de las ideas principales como de su filosofía, entre ellas pues que también uno tiene que tener como cierto también nivel de austeridad y procurarse más bien el conocimiento. Para los que no saben también, Sócrates era un hombre pobre, realmente. Solo que como que tenía amigos riquitos, como Platón. Como Platón. Platón era un Un man niño. con plata. Niño rico. Ajá, y él digamos que auspiciaba mucho a Sócrates en Atenas. Y pues Sócrates podía ir por ahí, por ahí charlando y Molestando dialogando, a la gente. molestando a la gente, convenciéndola, pues igual que su nivel de diálogo siempre fue enfocado a la mayéutica, que pues mayéutica es esto de tratar de que se encuentre la verdad, tratar de sacar la verdad a través de la discusión, ¿no? Como que uno mismo tiene la verdad dentro de uno, o al menos ciertas verdades, y a través de la discusión uno puede como dar a luz esa verdad, como pues esos argumentos también que uno tiene. Entonces en esta apología, él hace también esa defensa de, pues es que yo he vivido mi vida, es como en pro de la verdad también, y ayudando a los demás y sin pretender riquezas, sin pretender pues sí una Ah, vida pues ostentosa. sí. Eso, los chismes que hay en la apología. No, es que es divertido. O sea, también la apología es incluso chistosa. En algún momento Sócrates, bueno, le están diciendo eso, lo están acusando de ser sofista y él dice, pero, y de enriquecerse con esas labores. Y él dice, no hay chance. O sea, si yo hubiera cobrado por eso, no sería tan pobre como soy ahora. Ujú. Que es como los sofistas, que los sofistas sí cobran por eso. Exacto, él decía, los sofistas, por ejemplo, si van a los jovencitos que incluso tienen una educación gratuita y les dicen como, no, yo te doy una educación mejor, pero págame. En otro momento también, pues es un juicio, ¿no? Entonces él tiene como de alguna manera defenderse, que su defensa pues lo termina condenando, pero tiene unas opciones como de también dar un dinero Ujú. para poder salir de eso. Y él dice, pues yo no tengo plata, o sea, te voy a dar como una de esas monedas que me están pidiendo. Y dice, pero mis amigos, y menciona a Platón, ellos me dijeron que me iban a prestar. Pero pues no era igual una de las pretensiones de Sócrates. O sea, él estaba aceptando su muerte, pero porque estaba dentro de su filosofía. O sea, él no se iba a salir dentro de su filosofía para decir como, tengo un hijo y tengo una esposa y por favor, y ponerse a llorar para que los jueces dijeran, ay, no, sí. Como apiádense. Sí, exacto. Él dijo, yo no soy así, eso está fuera de lo que yo pienso, de lo que soy, y pues no va a pasar. Y pues sí, y era pobre, es muy importante en el Papa Francisco. Sí, no, y aparte, pues a mí me parece muy importante como la posición que toma Sócrates en ese momento con el juicio, porque es como, pues, es lo que tú dices, completamente fiel a su filosofía, y es que él dice, pues es que yo no le temo a la muerte porque en últimas yo tampoco sé si es un bien o es un mal. Entonces, pues que me maten. No puedo, o sea, el único que sabe si esto va a ser para mejor o para peor es Dios. Entonces fue como, y ahí también hace que, pues, anterior a ese momento, él está haciendo la argumentación contra pues, a Mileto, o sea, es en contra de esta acusación de impiedad, que es que no, pues que sí que está
siendo ateo o promoviendo la creencia en otros dioses. Y él dice, yo creo en los dioses, usted, porque él decía, ¿usted cree que yo creo que no creo en el dios sol y en la luna y que creo que son piedras y no sé qué? Y él dice, no, o sea, usted mismo me está diciendo que yo creo en otros dioses, entonces dice, o sea, que sí creo. Sí, creo en algo, sí. Sí, entonces toda esa defensa que termina haciendo Sócrates pues hacia sí mismo es como muy fiel todo el tiempo a lo que él cree y a la base de su filosofía que todos conocemos, que es esta frase común que a uno le enseñan en el colegio de solo sé que no sé nada. Y ahí sale esa frase y también la otra de... Una vida sin examen no vale la pena vivirla o algo así. Ujú, sí, tal cual. Y de hecho creo que es en este diálogo donde habla del oráculo de Delfos, ¿no? Que es donde le dice, pues como que el oráculo incita al conocerse a sí mismo, que siento que también es una vaina muy del Papa, muy del personaje de esta película Perfect Days. Desde esa posición de Sócrates, también no puede referirse a, o me parece que funciona hablar de Francisco cuando Sócrates se aleja o dice que él no es un sabio. Porque no se pone como si él fuera la verdad absoluta, pues de hecho dice eso de que no sabe, que solo sabe, que no sabe nada. Y eso lo hace de alguna manera más conocedor que las otras personas que dicen saber algo cuando realmente no lo saben. Entonces él dice, yo no sé esto y además no creo saberlo. Con ese conocimiento, pues yo soy más sabio que estas personas, en ese caso. Pero no significa que él tenga como la verdad absoluta y se ve de alguna, ni una divinidad, pues es como una persona humana que conoce y sabe cosas, pero ya. No, igual él tampoco, o sea, dentro de lo que dices, no es como que vaya enseñando vainas, en realidad no. O sea, Sócrates simplemente va indagando, literalmente. Ajá. Es como, vamos a hablar de tal cosa. Y Y empieza a empieza hacer a un montón de preguntar. preguntas, pero tú dices tal persona que ta. Y ahí Ujú. sí o no, listo. Entonces sí dices tal, ta. Y ahí es donde empieza a hacer como toda la argumentación. Exacto. Que es lo que también ven problemáticos los interlocutores de Sócrates. De hecho, pasa mucho con Trasímaco en La República para hablar de la justicia. Sí, lo pone así contra las cuerdas, de alguna manera. Sí. Pero sí, o sea, como que obviamente él no va a presumir de ningún conocimiento, ni voy a hablarles de justicia y esto es la justicia, Ujú. no. O voy a hablarles qué es la belleza y esto es la belleza, no. Sino que él empieza a indagar y a indagar hasta que llegan, no, bueno, en general no llegan a tantas definiciones ni respuestas, pero al menos sí llegan a algo importante que es saber qué no es tal cosa, que eso es parte también de la definición. Ujú. Y bueno, y entonces el papá también me parece que hace este tipo de cosas porque él también pues se examina a sí mismo y las cosas que dice pues tienen mucho sentido. Pero cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿tú permitirás que las personas LGBTQ entren a que sean parte de la iglesia? ¿O crees que Dios va a mandarlos al infierno? No sé, ese tipo de cosas. Y él decía, o sea, primero yo no puedo, Dios va a aceptarlos a todos y yo no puedo decirle como tú sí y tú no. Yo no tengo esa potestad para hacerlo. Y eso me parecía muy, muy bonito. Por otro lado, también pues súper relacionado con Sócrates, es que él desde su posición también como tan abierta y así como era el Papa Francisco, muy revolucionario, pues se parece un montón, ay, se parece un montón a Sócrates, porque él iba por todos los grupitos de alguna manera incomodando a la gente, o sea, por eso también termina en este juicio. Y Sí, él, es que era como como una, eso tiene como un nombre, bueno, sí, como una personalidad igual incómoda dentro de los lugares en los que entran, porque pues son personas que cuestionan, personas que no están conformes dentro de todo lo que ya está establecido. Entonces, ujú, digamos que, claro, obviamente para el Papa fue brutal y él fue una persona, de verdad que fue un Papa bien incómodo dentro de la Iglesia Católica, él claro. tenía muchos detractores. Exacto. Que era lo que le pasó a Sócrates, porque él incluso en la apología lo dice. Pues es que tiene sentido que yo me gane muchas enemistades. Pues porque hoy le digo como empiezo a hablar con una persona y le dice como, no, usted no sabe eso. Usted de eso que dice ser un experto, usted no es experto, chao. Y él mismo dice, entonces me voy a otro grupo y voy haciendo lo mismo. Y que supuestamente los jóvenes que ellos decían que él había corrompido, pues hacen lo mismo porque lo admiran. Entonces van por el mundo diciendo como
como, bueno, hablemos de esto y concluyen siempre como, no, usted no sabe nada de esto, chao. Y que me parecía muy chistoso porque pensaba que es muy estudiantes de filosofía, o sea, como el departamento de filosofía literal, eso, o sea, como gente que va por grupos, haciéndose, así como los jóvenes seguidores de Sócrates, como haciéndose los muy sabios y diciéndole a la gente como, no, tú no sabes nada, chao. Adiós. Incomodando. Entonces sí, dirían de los filósofos que son muy incómodos. En todo caso, del Papa era muy incómodo, me parece una persona increíble, pero evidentemente incomodado con las cosas que decía. Incluso en el documental en algún momento dice que hay que ser una persona revolucionaria y que no hay que tenerle miedo a esa palabra, que Jesús la decía. O sea, y Jesús definitivamente fue un revolucionario y él dice, y Jesús él lo decía y que en la Biblia está. En algún momento también están hablando con otras personas y un señor le pregunta algo sobre los trabajadores. Y él dice, también se vuelve así como súper, es como casi escuchar, digamos, a un político, pero en un buen sentido, porque dice que a la gente como que uno tiene que luchar también por sus derechos y que el trabajo pues dignifica, que cómo es posible que los jóvenes no tengan trabajo, que es algo que pues el mundo tiene que ver y tienen que darle un trabajo a las personas y que tienen que siempre proveer como la tierra, el trabajo. Son las tres T's, ya no me acuerdo de la otra. Ah, sí, tierra. Tierra, Trabajo. trabajo, me falta una. Pip. Por ejemplo, él menciona de las tres T's, que es como el pilar también de su filosofía, es que todas las personas del mundo debería garantizarle a todas las personas el techo, el trabajo y la tierra. Que todos deberíamos tener eso y cómo es posible, lo dice, es que es hermoso, o sea, en ese documental, él en un momento dice que cómo es posible que hay personas que tienen pues todo, o sea, lo tienen todo y Wim Wenders, él hace una voz en off y él dice también, siempre damos por hecho estas tres T's, o sea, muchos de nosotros lo damos por hecho, pero hay gente que definitivamente no tiene ninguna. No. Y pues obviamente pues son cosas económicas, sociales, cómo funciona el mundo. Y que dentro de esas filosofías, y que eso es bien bonito de verdad el Papa Francisco, porque digamos de otros papas ha sido como si súper ostentosos y reciben todo lo que les da la iglesia y tal, que igual ellos ganan bien. Claro. Y él tenía un sueldo bien modesto. Sí, sí, no, él en todo fue muy modesto y fue de verdad súper revolucionario e incómodo como lo fue Sócrates, porque hablaba de muchas cosas que antes no se habían hablado. O sea, era un papa preocupado, que esto también está muy de la mano de que él fuera un seguidor de San Francisco de Asís, porque era un papa también muy preocupado por el medio ambiente y eso era algo que no había pasado antes. O sea, él fue incluso a la ONU a hablar frente a todos, a decirles como esta es nuestra hermana tierra y tenemos que cuidarla. O sea, todo, y es una persona además súper enterada de todo. No, de en verdad es un hombre maravilloso. Era un gran papa, la verdad. Sí, es una gran pérdida para la humanidad. O sea, de verdad suena muy No, y para dramático, la... pero es en este momento que tan loco que estamos viviendo, un personaje como el Papa definitivamente era muy necesario. Sí, no, o sea, es que por eso se me hace tan curioso, también preciso, se muere en este momento tan grave para el Tan facho, mundo. justo se muere en este momento, facho. Sí, es como, es probable que lo que venga sea así, o sea, porque igual él era una ficha importante para la Iglesia Católica en esos discursos, o sea, porque él logró que se abriera también la Iglesia Católica y el pensamiento de la Iglesia Católica hacia estas nuevas también formas de concebir el mundo como, no sé, por ejemplo, las familias del mismo, con padres del mismo sexo, Mm. como ese tipo de vainas. Él habló, él estuvo dispuesto a conversar sobre vainas que en general la iglesia simplemente condena. Entonces, como que obviamente que se haya ido en este momento, cuando de nuevo tenemos a Trump en el poder, cuando Latinoamérica otra vez empieza a tener gobiernos de derecha, es complicado. Es como Y resurgen movimientos en Italia. Hace poco vi un video de un montón de gente, fachos, reunidos ahí en las plazas, pero muchos. Ujú, Es están increíble. resurgiendo las... Incluso estaba viendo la vez pasada también como una chica que hace contenido sobre moda, pero desde también una perspectiva política. Y la nena dice, no es de gratis que estén volviendo este tipo de estéticas.
Dice, estas estéticas pertenecen a un momento donde el mundo estaba muy facho. ¿Y cuáles son? Como cierta, o sea, por ejemplo, la forma en la que nos maquillamos ahora, o el maquillaje que está, digamos, de moda, ciertos, se me olvidó, Actuales. ciertas prendas también, como que obedecen a esas estéticas, el exceso de feminización también de las mujeres, también pero feminización en ese sentido también, como cómo nos ven los hombres. Claro. Entonces, eso es un momento muy facho de la historia. Entonces, como la mujer también vuelve a ser como un poco objeto de deseo del hombre. No es como que nunca haya dejado de ser así, Sí, ¿no? tristemente no, pero como que Como se en refuerzan. esas, sí, o como en esas concepciones clásicas. Ujú, exacto. Entonces, claro, es muy triste y nos parece muy triste, por eso obviamente trajimos el personaje del Papa y conectando con una película muy buena que salió el año pasado, que se llama Cónclave, del director Edward Berger. Este momento es muy, o sea, es como si hubiese sido una visión del director, porque efectivamente pues por estos días se va a dar el cónclave Sí. y... y pasan muchas cosas dentro de esta película que pueden ser muy parecidas a lo que tenemos en este momento. Entonces, obviamente, como uno de los cardenales es bastante facho, tiene unas ideas, Varios. bueno, son varios, pero hay uno en específico que está como súper detrás pues, del papado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Del papado. Y, Se llama Tedesco, es el italiano, ¿no? ajá, y Tedesco está como, mejor dicho, súper interesado en quedar como papa. Y hay otro que se llama Bellini, que tiene unas ideas más liberales, más progresistas, tal, pero también se tuerce. Entonces, no Y sé. está el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero lo interpreta el que interpretó a Interpreta. Trinity en Dexter. Ay, perdón, no me acuerdo el nombre del actor. Pip. No, en esta película también hay cardenales como que tienen ciertos líos, como de corrupción también. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que hay un cardenal que Estadounidense, además. estadounidense, sí, que tiene líos como por una plata, como que compraron un edificio como súper caro, una vaina así toda rara. Es de corrupción. Ajá, y que son, pues sí, cosas de corrupción y que el papá como que mandó decir, dejó dicho, que él no se podía presentar, pues, o sea, como no Al podría conclave. aspirar a ser papa. Y eso, algo así muy parecido, tiene la película. Además de muchas otras cosas, la película realmente es muy pertinente y ayuda a entender mucho cómo funcionan esas cosas interiormente, cómo funciona esa elección de papa entre los cardenales, pues los intereses también políticos que tienen los cardenales y digamos el personaje del cardenal principal, del que tiene como la responsabilidad de hacer el cónclave, que se llama Lawrence. Que es Es... interpretado por Voldemort. Por Ralph Ah, Fiennes. Perdón, se me olvidó oye, el yo nombre. no sabía eso. ¿No sabías que Ralph era Voldemort? No, Ay, Dios. no lo Muy bien. sabía. Bueno, me alegra Gracias, me ha decirte sacado de algo la nuevo. ignorancia. Sí, no, no sabía. Pero hace un gran personaje también porque tiene una crisis de fe y pues obviamente como con todas las cosas que están pasando ahí, como en la elección del nuevo papa y tal, yo creo que pues para él es muy duro y de hecho muestra como que está muy acomplejado y desligado de la iglesia, De que en eso. algún punto también dicen eso, que el papa que murió había tenido una crisis más con la iglesia que con Con su él. propia fe. Eso es muy, muy pertinente y de verdad que da un contexto, yo no sé si sin querer, de lo que pasa. Además que también da la sensación de que el papa que murió, o sea, es como si estuviéramos en este momento, o sea, si esa película se hubiera desarrollado ahorita. Porque el papa que murió parecía mucho el papa Francisco. No físicamente, pero sí en las cosas que dicen después los cardenales. Porque entonces ellos dicen como no, es que este papa hizo que todas las tradiciones o todos los valores tradicionales de la iglesia se vayan al carajo y necesitamos, lo que tú decías de Tedesco, necesitamos recuperar esas tradiciones, o sea, ¿cómo es posible que gente gay, que los divorciados, que no sé qué, o sea, todo es así como mega dramático? Y hay un pequeño guiño que leí que me pareció muy interesante y es que cuando Lawrence está buscando ahí en cajones de él,
encuentra unas ligas como esas de plástico, como de la plaza donde uno, cuando le dan a uno como ramitos de flores que tienen esas ligas Sí, sí, sí. de cauchito, tenía muchas. Entonces leí que me parece lindo que hacía una referencia al Papa Francisco. Porque cuando el Papa Francisco fue electo, él lo que, bueno, no sé qué más hizo, pero en una de esas cosas llamó a la persona que le vendía periódicos en Argentina. Y le dijo como, perdón, no puedo seguir, o sea, como que le vendía los periódicos y el Papa Francisco le guardaba las liguitas para que las reutilizara. Entonces llamó a esta persona a decirle, perdón, ya no puedo volver a hacer eso. Pues porque ahora está en Roma y ya no está en Argentina. Pero fue algo muy lindo, muy diciente también del Papa. Pues como reutilizar, ser tan No. humilde, decirle a esta persona como no voy a poder hacer eso más. Pero bueno, dicen que ese es un guiño que hace la película. Sí, no, yo creo que sí, o sea, en general, por esa idea de como que él había sido un poco revolucionario dentro Ujú. de su mandato, o como sea que se llama dentro de su papado, Ujú. y ese miedo igual que tienen ellos, que tiene uno de los personajes también, con que vuelva otra vez ese, como esas vainas antiguas de la iglesia, súper conservadoras, entonces como no, pero es que tiene que ganar otra vez como alguien medio progresista, los liberales tenemos que unirnos y no sé qué. Ajá. Pues porque obviamente como en todas las elecciones se da como una Bandos, división, claro. bandos, cosas así, que igual terminan afectando mucho a este cardenal, pero pues igual tiene un gran desenlace la película, tienen que verla. Sí, vale Eh, toda la pena. Vale toda la pena, aparte a mí se me hace que la música, las tomas son brutales. No, está muy bien. Es una gran película. O sea, la ves y dices esto es cine porque está muy Es bien hecho. cine, Está muy claramente. bien hecho. Está muy, muy bien hecha esa película. No, no tiene mucha música, de hecho, tiene como la misma melodía para momentos importantes, pero También otra curiosidad era que el cardenal mexicano, que se llama Benítez, ujú. él era arquitecto e hizo como un cursito online en la pandemia sobre actuación. Y entonces el man decidió cuando salió el casting de esto, él dijo, me voy a presentar, a ver qué pasa. Y lo aceptaron. Sí, Eso es wow, muy loco, muy porque él raro. ya igual tiene más de, no sé, más de 40 años, porque uno siempre tiene la idea de que esos procesos tienes que empezarlo desde que eres pequeño O y muy si joven. ya, exacto, o muy joven, y si ya pasas de cierto rango, ya uno no puede como volver a empezar su vida o algo así. Y me pareció muy, el papel de él además no es un papel secundario, es un papel No, importante y es un gran y es un gran papel. papel, o sea, interpreta muy bien a los mexicanos, a los latinoamericanos y de verdad es un gran papel. No, y por otro lado también encarna mucho esa idea de la austeridad, Ujú. o sea, es un gran personaje. Es muy coherente Sí. también, de hecho, con las ideas del Papa Francisco. Esto en algún momento están hablando como de la guerra o algo así. O sea, uno, Tedesco que está loco, pues siempre es como, no, pues, es como que quiere ser violento con las otras personas. O sea, quiere ser muy tajante con sus valores tradicionales. Y él se levanta y dice, ustedes no saben lo que igual es la guerra. Yo he estado en los lugares donde se vive la guerra y definitivamente esa no es la solución. Bueno, lo hice, es un discurso súper lindo, pero increíble, o sea, me pareció Sí, muy es un genial gran discurso y que les que este dice man hiciera que eso. cada uno está ya también desde la mezquindad y no sé qué. Sí, 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 Re bonito, re bonito. es muy, muy chévere. Esta película también reúne un montón de temas muy importantes, el tema de la mujer también. Lo tocan ahí, obviamente como pues es un cónclave, ¿no? Y son los cardenales, pues no hay mujeres cardenales, hay mujeres Sí, papas. solo están pues como las monjas y demás que una de ellas es Isabela Rossellini. Dato importante, muy Importantísimo. importante. Y Y hace sí, un buen papel también. es un gran papel. Es obviamente como que no aparecen tanto, pero ella es la monja que más aparece. Se llama Ujú. como Agnes. Ah, se llama Agnes, sí. Y otra monja que aparece también por ahí, que tiene un momento importante, pero no voy a decir nada. Crucial. Sí, eso. Y ella también, cuando da un poco voz a su personaje, cuando ya habla, es importante también ver ese papel de la mujer, tanto en lo que ella Sí. dice como en otros momentos de la película que no les vamos a decir. No, igual cuando, como en la primera intervención del personaje de Benítez, digo, eso no es spoiler. Es igual una cosa, como de verdad son la primera aparición del man. Y es como que le piden hacer la oración para empezar a comer y tal.
Y él hace una oración re bonita porque es como gracias por los alimentos, ojalá podamos recordar a quienes no tienen comida, a quienes no sé qué. Gracias a las mujeres que hicieron esto y ahí aparece como una toma de Isabela y como que solo se Como sonríe. sonriendo. Claro, porque siempre están invisibilizadas con estos hombres. Pues Son sí, todos la hombres. iglesia. Claro, con la iglesia. La iglesia siendo la iglesia. En esta película también hay una escena que es muy interesante, que es donde Bellini, uno de los personajes que es importante, es importante. Es importante. Ah, pues. Ah, pues, bajar masitas. Pip. En esta película hay una escena que también es muy interesante y es donde Bellini, uno de los personajes que es muy importante para la trama, le dice a Lawrence, al cardenal que está preparando lo del cónclave, como que vaina, o sea, está pidiendo una disculpa por algo y dice como que vaina básicamente ser tan viejo y no conocerse a sí mismo, que es básicamente esta exhortación que hace todo el tiempo Sócrates de conocerse a sí mismo, que sale con lo del oráculo de Delfos, de conocerse a sí mismo. Yo siento que la religión y que en parte Lawrence y como esos religiosos más apegados también, de verdad, como esa idea de Jesús y demás, Hmm. sí tenían muy claro que es como uno tiene que conocerse a sí mismo, uno tiene que ser fiel también a lo que cree, que eso es también lo que hace que muchas veces Lawrence entre como en conflicto con sí mismo y pues con su propia fe. Ujú. Eso de Lawrence es chévere, es un gran personaje. Antes de iniciar el cónclave, él hace un discurso frente a todos los cardenales. Y pues él también estaba en su bondad pues revolucionaria porque no está de acuerdo con las cosas de la iglesia. Y él especialmente dice que valora mucho la duda, o sea, que quisiera que de ahí saliera un papa que dudara también. Eso me parece genial. Y de hecho, el papa lo dice en el documental de Wim Wenders. Ujú. Él dice que es muy importante, o sea, que uno no tiene las verdades ni es un sabio y que también se va medio construyendo eso. Y él dice, incluso Jesús dudó cuando estaba en la cruz. Porque dice, porque me has abandonado. O sea, como que de alguna manera duda de esa decisión de Dios de dejarlo ahí, que lo mate. Entonces es muy chévere. Sí me parece que se relaciona muy bien con Sócrates. Sí, es una figura Muchos. bien filosófica, es que más allá, y siento que debería ser de verdad la figura filosófica por excelencia, precisamente porque es partir de la duda, siempre se debería partir de la duda y de ese principio de ignorancia, de nosotros no sabemos, no vamos a fingir saber, porque uno realmente siempre que cree estar seguro de algo, en algo la caga. Es como, Sí, como esas certezas igual no es bueno. Ay, que de hecho en Cónclave, ahorita nah. estoy recordando todo. En Cónclave también hablan de eso, ya no me acuerdo quién lo hace, pero hay alguien que habla de que no está bien estar siempre como parado en la certeza. Ah, pues es el mismo Lawrence, cuando antes de hablar de la duda, obviamente. Es el mismo discurso, él empieza a hablar de eso, o sea, que es mejor un papa que tenga duda y que no tenga siempre la certeza, porque entonces no está cuestionando pues lo que pasa o pasan esas cosas en la iglesia, o sea, no, ya esto es lo que es y dejamos que entonces haya un montón de personas de estas, de curas que violen niños, que eso también lo dice el Papa en el documental de Wim Wenders y que lo dijo en muchas ocasiones. Ujú. Es que sí, o sea, es básicamente estar tapándose solo porque es la iglesia y la iglesia sin cuestionar nada más. Que Exacto. precisamente por eso es tan importante esa idea como de el papa reflexivo y un poco, sí, es como también la idea esa vieja de Platón del filósofo gobernante, es como si fuera un filósofo gobernante dentro de la iglesia. Ujú. Sí, esa figura, sí me parecía de verdad muy socrático y sin duda se nota que el Papa había estudiado filosofía. O sea, que es muy rasgo también característico de los jesuitas, que em, son muy estudiosos. O sea, pasan como Y 10 años estudiando, como exclusivamente estudiando, y se nota mucho en la manera como este señor argumenta, habla. O sea, es que es verdad, yo... y promueven resto la No. educación los jesuitas. Y Sí, ellos fundan colegios, universidades acá, hay exacto. varios colegios y universidades fundadas por jesuitas. Y este tema que nos parecía muy pertinente, también como un homenaje chistoso de nuestra parte a este gran señor, de verdad mucha admiración y mucho amor a este ser, Mucho respeto, mucho respeto a mucho este ser respeto tan y luz increíble. a esa.
energía que se fue, Sí. creyendo que no, que va a reencarnar en algún momento, o lo que sea. Lo que sea según que las pase. creencias que ustedes tengan también. Pero sí, de verdad, pues con mucho amor se hace esto. Y gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, adiós.